Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Estamos en el curso de precálculo desde cero con Antonio Alcocer. Vamos a trabajar con trigonometría aplicada a triángulos rectángulos. Tenemos 4 ejemplos, ¿verdad? Y el enunciado para cada uno de ellos dice lo siguiente: encuentra los valores en términos de fracciones de las 6 funciones trigonométricas para cada uno de los ángulos etiquetados que te muestro. No utilices una calculadora, por favor. Los ángulos se expresan con letras griegas, ¿ok? Como puedes ver, aquí tenemos beta, alfa, beta nuevamente y tita, ¿ok? Bien, pues vamos a ello. Bien amigos, en este primer problema tenemos una nube aquí, ¿verdad? Te puso una nube como una computadora, o sea, este es tu cerebelo. Esto te lo tienes que saber de memoria. Yo te lo escribí, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. Eh, pero pues esto es muy importante que lo tengas en el cerebelo o en la nube, como tú quieras entenderlo. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Este, y otra cosa que tenemos que tener claro es identificar rápidamente en un triángulo rectángulo dónde está el ángulo recto. Y nos piden que busquemos las 6 funciones trigonométricas para cada uno de los ángulos etiquetados. O sea, en este caso, aquí tenemos tita, ¿ok? Y tenemos que buscar las 6 razones trigonométricas. Por lo tanto, aquí ya tienes en tu cerebro, en tu mente, qué es el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, ¿ok? Fíjate que este es el seno, su opuesto es la cosecante, ¿ok? Fíjate que es el opuesto, fíjate que aquí está el opuesto, aquí está como numerador y aquí está como divisor, esto es forma recordatorio, la hipotenusa, y en la cosecante la hipotenusa es el numerador. Y así en cada una de las 6 funciones. Ok, dicho esto, recordándote que no puedes olvidar eso tan importante, tenemos aquí que el opuesto pues es 21. ¿Ok? ¿Por qué es 21? Porque es el opuesto del ángulo tita. ¿Ok? Entonces tenemos que en la hipotenusa es 29. ¿Ok? Vamos a poner una H, hipotenusa es 29. Y el adyacente, ¿ok? Que va a ser 20. Este es el adyacente, ¿ok? Aquí está 20. Adyacente, vamos a ponerlo como A, es 20. O sea, una vez que identificamos esos datos importantes y teniendo esto en el cerebelo, que lo vamos a llevar a la parte frontal de nuestro cerebro para poder buscar rápidamente, ¿verdad? Las 6 funciones trigonométricas. O sea que si tenemos que el seno de tita es igual al opuesto dividido hipotenusa, esto definitivamente va a ser 21 dividido 29. Y como nos piden aquí que en términos de fracciones, dejemos el resultado en términos de fracciones, ya tenemos nuestra primera función. El coseno el coseno de tita sería igual, ¿verdad? Al adyacente dividido hipotenusa. Míralo acá, adyacente hipotenusa. ¿Ok? Adyacente hipotenusa. Y en este caso sería 20 dividido entre 29. Entonces, la tangente, ¿ok? La tangente de alfa es el opuesto dividido adyacente. Y en este caso sería 21 dividido en 20. Ya estas otras 3 vamos a ir más rápido. ¿Ok? Tenemos que ¿ok? La cosecante de alfa es igual
a hipotenusa opuesto, y esto es igual a 29 dividido 21. Dividido 21. Si te fijas, solo tenemos que invertir el numerador con el denominador. ¿Ok? Entonces, la secante de tita sería igual a 29, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. El opuesto, H, A, que es igual a 29 dividido 20. Y la cotangente, ¿ok? La cotangente de tita es igual a adyacente opuesto. Y en este caso sería 20 dividido 21. Y ya hemos cumplido con el primer triángulo y las funciones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas para los datos que nos han dado. Vamos a ver los otros 3 ejercicios, pero ya mucho más rápido. Bueno, en este segundo ejercicio no voy a leer el problema, vamos a ir directo, ¿verdad? Al ejercicio, al triángulo, ¿ok? Aquí tenemos que el opuesto es 5 centímetros, el adyacente, el opuesto es 10 centímetros y la hipotenusa pues es, según Pitágoras, ¿verdad? Tenemos que resolver para la hipotenusa, buscamos y sabemos que la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 125 centímetros. O sea, que nuestra hipotenusa es la raíz cuadrada de 125, y ese 5 me salió medio chungo, centímetros. Por lo tanto, ya podemos resolver, ¿ok? Para el seno de beta, que pues, sabemos que es opuesto hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto e hipotenusa? Pues 10 dividido la raíz cuadrada de 125. La raíz cuadrada de 125. El coseno de beta es igual a adyacente hipotenusa y esto es igual a 5, ¿verdad? El adyacente, míralo acá, adyacente al ángulo, es 5 centímetros dividido la raíz cuadrada de 125. Y la tangente de beta es igual a opuesto adyacente dividido adyacente, y esto es 10 centímetros dividido 5 centímetros. Entonces, pues nada, la cosecante de beta es igual a la raíz cuadrada de 125 dividido 10 centímetros. ¿Ok? Que esto, si lo resuelves, esto es un punto, ¿ok? Es igual aproximadamente, vamos a ponerlo correctamente, es igual a 1.1. Ok, entonces estamos hablando, aquí podríamos también hacerlo, de hecho vamos a hacerlo. Aquí sería 0.89, 0.89, uy, ¿qué pasó aquí? Puso bueno, parece una G, pero es un 9. Pero como quiera lo voy a borrar y voy a poner el 9, 0.89. En este caso, también sería 0.45 si lo resolvemos. Y en este caso sería 2.0. ¿Ok? 2.0. Ok, seguimos. Estábamos en la cosecante, ahora vamos a la secante de beta. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 125 dividido 5 centímetros. Y aproximadamente, si lo resolvemos,
¿verdad? Sería 2.2. Y la cotangente de beta sería igual al adyacente dividido el opuesto, y esto equivale a 5 centímetros dividido 10 centímetros, y esto sería 0.5 o 0.50, como tú quieras, ¿ok? No me gustó el primero, los números que escribí aquí, los voy a borrar y los voy a volver a escribir, que es 0.89. ¿Ok? Pues nada, vamos al tercer ejemplo. Vamos al tercer ejemplo. Bien, el tercer problema nos dice, pues son las mismas indicaciones, sabemos que el opuesto es 9, ¿verdad? Unidades, las que sean. Que el lado adyacente es 12, lo mismo, unidades. Y la hipotenusa es 15, ¿ok? Por lo tanto, vamos a buscar el seno de alfa, el seno de alfa, que es igual al opuesto dividido hipotenusa, que en este caso, pues, estamos hablando de 9 dividido entre 15. Este se puede simplificar, 9 entre 15 se puede simplificar, ¿verdad? Y sería 3 quintos. Sería 3 quintos. Entonces vamos al coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a, a adyacente dividido hipotenusa, ¿verdad? Y esto es igual a 12 dividido entre 15. Y esto también se puede simplificar. Y en este caso sería 4 quintos. ¿Ok? 4 quintos. Y entonces la tangente de alfa es igual al opuesto dividido adyacente, que en este caso sería 9 dividido entre 12. Esto se puede simplificar también y sería 3 cuartos. Y sería 3 cuartos. Entonces, vamos a la cosecante, ¿verdad? La cosecante es igual a la cosecante de alfa, ¿ok? Vamos a borrarlo correctamente. La cosecante de alfa sería igual a la hipotenusa dividido opuesto, y esto en términos numéricos, ¿verdad? De fracción, sería 15, el contrario a este que está aquí, a este que está aquí. 15 dividido entre 9, y sería 5, ¿verdad? Simplificando, 5 tercios, ¿ok? El opuesto a esto que está aquí. Entonces tenemos la secante de alfa, y esto es hipotenusa adyacente, o sea, hipotenusa dividido adyacente, y es igual al 15, el opuesto que está aquí, 15 dividido entre 12, y sería 5 cuartos, ¿verdad? 5 cuartos. Y entonces la cotangente, ¿verdad? La cotangente de alfa, que es igual al opuesto dividido, perdón, al adyacente dividido opuesto, y esto en términos numéricos sería el opuesto, ¿verdad? El opuesto es 12 dividido entre 9 y 4 tercios. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro problema resuelto. Vamos al siguiente y al último. Bueno, pues este último problema, el cuarto,
¿verdad? Tenemos una hipotenusa de 13 y mírala aquí, la hipotenusa es igual a 13. Tenemos el lado opuesto, ¿verdad? Del ángulo que tenemos que buscar las 6 funciones trigonométricas, que es 5, y el lado adyacente al ángulo beta es 12. Ok, pues vamos directamente al problema. El seno de beta, es igual a opuesto dividido hipotenusa, ¿ok? Y en este caso es 5 treceavos, 5 treceavos. El seno del coseno de beta es igual a al lado adyacente dividido hipotenusa, parece una n, pero es la h, ¿ok? Que es 12 dividido 13, y la tangente de beta, que es igual al opuesto dividido adyacente, que en este caso sería 5 dividido entre 12avos, ¿ok? Y la cosecante, ¿verdad? La cosecante de beta es igual a la hipotenusa dividido opuesto, ¿ok? Y estamos hablando de 13 dividido entre 5, ¿ok? Y la secante de beta es igual a la hipotenusa dividido adyacente. Y esto es igual, la hipotenusa aparece una n, vamos a borrarla y escribirla bien, hipotenusa, que es 13 dividido 12, ¿ok? Y la cotangente de beta es igual al adyacente dividido opuesto. El adyacente es 12, míralo acá, y el opuesto es 5. Y estimados amigos, hemos terminado con nuestro acometido de resolver, ¿verdad? De encontrar los valores en términos de fracciones de las funciones trigonométricas de cada uno de los 4 triángulos rectángulos que nos presentaron, ¿verdad? No utilizamos calculadora y los ángulos, como bien viste, estaban en letras griegas. Por lo tanto, si el video te ha gustado, por favor, dame un me gusta, un like, como tú quieras llamarlo. Suscríbete si no te has suscrito, marca la campana para que te notifiquen nuevos videos y compártelo con tus amistades. Nos vemos en la próxima entrega de Precálculo. Bye bye.